Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos semanales y estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Antes que nada, bueno, agradecer, como hago habitualmente, a todas las personas que me han mandado mensajes. Vamos a ir dando bienvenida a la gente: Danila, Noemí Reboredo, Fotomari, Janet, desde Madrid. Pueden decirme por dónde están. Bueno, vamos a dando bienvenida a este directo. Como digo, de estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Agradecer a todas aquellas personas que mandaron mensajes, siguieron haciendo consultas luego, después de del consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional que hice la semana pasada. Maite Moreno, hola. Miriam, buenas noches. Teodora, Janet desde Madrid. Bueno, como decía, en breve estaré informando de los próximos cursos y talleres. Miriam desde México, buena tierra. He estado en el DF hace muchísimo tiempo. Estuve en Cancún también. Así que bueno, hoy vamos a hablar de los paradigmas y de las creencias limitantes en este directo. Pueden ir haciendo preguntas a medida que vamos avanzando en este directo. Se sigue sumando la gente. Teodora desde Zaragoza, muy bien. Sandra, bienvenidos, bienvenidas a este directo. Como decía, que decidí hacer este directo sobre los paradigmas y las creencias limitantes, ya que la semana pasada me preguntaron en una de las preguntas del consultorio de cómo hacíamos para romper ciertos patrones, ciertas conductas de nuestro clan familiar, de nuestros ancestros que han sido heredadas, ¿no? Es importante, para empezar a entender, es importante entender el concepto de que cada uno de nosotros y de nosotras, en nuestra etapa estructural, en lo que nosotros llamamos, se le llama la etapa estructural, que hablaba Freud, de los 0 a los 7 años, se forma gran parte de nuestra personalidad, de nuestra psique. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante porque ese niño o esa niña, en los primeros años de vida, principalmente para aquellos que tienen hijos, para aquellos que son padres o madres de niños pequeños, pongan mucha atención en esta etapa temprana, en los primeros años de vida de vuestros hijos, incluso durante, como hemos hablado más de una oportunidad, durante el proyecto sentido gestacional, es decir, desde la concepción, pasando por el nacimiento hasta mucho más allá, porque en esa etapa se va formando gran parte de nuestra mente, ¿no? Y entonces ese niño o esa niña estará absorbiendo continuamente como una esponja todo lo que vaya surgiendo a su alrededor. Estará absorbiendo todo lo que se está emitiendo en ese entorno, ¿no? Desde la conducta de los padres, lo que dicen, cómo lo dicen, cómo les hablan a estos niños o niñas. Y todo esto irá formando básicamente el software que luego condicionará la vida de este niño o de esta niña en su edad adulta, ¿vale? Ya que he mencionado también en otras oportunidades que nosotros vamos desarrollando o creencias limitantes o creencias potenciadoras. Y dichas creencias, al final, como digo, terminarán condicionando la vida futura de esa persona, de todas esas acciones, de las conductas, de los comportamientos y de todas las decisiones que vaya tomando esa persona en su vida, fruto de esas experiencias en su temprana edad. Pero primeramente vamos a definir, como siempre hago, definir el tema de lo cual hablamos, y vamos a definir lo que es un paradigma, ¿no? El concepto de paradigma básicamente es utilizado comúnmente como un sinónimo de un ejemplo para hacer referencia a algo que se toma como modelo. Tomamos algo como modelo, eso le llamamos un paradigma. A partir de la época de los 60, los alcances del concepto del paradigma, de la definición del paradigma, se fueron ampliando, ¿no? Y el concepto de paradigma empezó a ser un concepto, un término que se empezó a utilizar comúnmente en lo que era el vocabulario científico y en expresiones básicamente etimológicas, cuando era necesario hablar de modelos de conocimientos que eran aceptados por las comunidades científicas, ¿no? Este concepto luego se fue ampliando mucho más hasta el día de hoy, que entendemos este concepto de la palabra
paradigma, que viene del griego paradigme, que significa modelo o ejemplo. Ahora iré a las preguntas. Por favor, Miriam, vamos a hacer una ronda de preguntas. Esto es interesante que preguntas. Y te lo responderé más adelante, ¿vale? Entonces, estoy hablando del tema del paradigma, que al final no deja de ser un modelo. Para ilustrar un concepto de lo que es un paradigma, voy a explicar algo una metáfora que ya he explicado en otros directos hace mucho tiempo, que es el ejemplo de los monos, ¿no? Dicen que los científicos colocaron 5 monos en una jaula, y en esa jaula colocaron en el centro de la jaula una escalera con un montón de plátanos o de bananas encima. Evidentemente, cuando cerraron esa jaula, lo que hizo uno de los monos fue rápidamente subir a esas bananas o plátanos, y los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los 4 que quedaban en el suelo, y así continuamente. ¿Qué es lo que pasó? Evidentemente, cada vez que un mono subía a la escalera para tomar las bananas o agarrar esas bananas o plátanos, los otros, antes de que les tiraran un chorro de agua fría por parte de los científicos, bajaban rápidamente al que intentaba subir y les daban una paliza. ¿Bien? ¿Qué sucedió? Esto se repitió una y otra vez, y entonces los monos ya no subían la escalera porque temían las golpizas del resto de los integrantes del grupo, ¿no? Entonces los científicos básicamente lo que hicieron fue sustituir a uno de los monos, y lo que hizo evidentemente este mono nuevo en la jaula vio esas bananas o esos plátanos y subió rápidamente la escalera. Quienes, los otros 4 que estaban abajo, lo bajaron y le dieron una golpiza. Luego de un tiempo, ese nuevo integrante ya no subió más la escalera, a pesar de que no sabía el porqué de tales golpizas. Y los científicos, curiosamente, sustituyeron un segundo mono, y sucedió lo mismo. Ese mono intentó subir la escalera, los otros no paraban de golpearle, y lo interesante es que el primer mono, que no sabía por qué le golpeaban, también participaba con entusiasmo de esa paliza al novato, ¿no? Y este hecho fueron cambiando los científicos a esos 5 monos, hasta tal punto de que los científicos se quedaron en la jaula con 5 monos que, a pesar de que nunca habían recibido un baño de agua fría, intentaban golpear a aquel que intentase llegar a las bananas. Entonces, la metáfora dice que, evidentemente, si les preguntáramos a estos monos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, la respuesta con certeza sería: no sé, aquí las cosas siempre se han hecho de esta manera, ¿no? Y esto es lo que pasa en nuestra vida, en nuestro día a día. Nosotros continuamente tenemos esos paradigmas como ejemplos, y muchas veces los damos como válidos y presuponemos un montón de cosas sin cuestionarnos, sin tener un espíritu crítico. Por eso llamo a este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes, para que tú puedas tener un espíritu crítico acerca de las decisiones que tomas en tu día a día, y no las tomes porque las toma todo el mundo, ¿no? También la semana pasada hablé del concepto de un cuento, leí el cuento del elefante encadenado, ¿no? De cómo el elefante pequeño había sido encadenado en su etapa temprana, y después, cuando era adulto, seguía estando encadenado a una cadena muy pequeña, y a pesar de tener el cuerpo del elefante, podía romper esa cadena. Sin embargo, no la rompía porque tenía la creencia del pasado, de su etapa temprana, de que no había podido romper esa cadena, ¿no? Y esto muchas veces lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, ¿no? Nos damos, como digo, damos presupuestas muchas cosas en nuestra vida sin verificar la información de dónde vino esa presuposición, esa creencia o ese paradigma, y cuestionarnos a ver si ese paradigma nos está favoreciendo o no nos está favoreciendo para poder avanzar en nuestro día a día, ¿no? Un profesor mío allá en Uruguay de marketing, cuando hice la carrera de analista de marketing, Fernando Dori, decía: lo único constante en la vida son los cambios, y es muy importante adaptarnos continuamente a los cambios. Surgen nuevos paradigmas, surgen nuevas formas de vivir, cambia la tecnología, como dije en otros directos, cambia la política, cambias tú, cambia tu entorno, cambia absolutamente todo. Sin embargo, nosotros muchas veces no somos capaces de cambiar e ir acompasando esos cambios que se dan a nivel social, tecnológico, ¿no? Y el problema viene cuando esa persona no es capaz de adaptarse a todos esos cambios, a esos nuevos escenarios, y quiere seguir funcionando
con un software que viene o que es fruto y sigue funcionando con paradigmas de creencias obsoletas que se han formado en esa etapa temprana, como decía, y en esas experiencias pasadas, fruto del escenario que se vivía en aquel momento, ¿no? Cuando la persona no se adapta a esa nueva, a esos nuevos paradigmas o a ese nuevo escenario, termina sufriendo, evidentemente, el individuo, cae en depresión. Y aquí en consulta atiendo a gente que viene con unas depresiones muy importantes porque no son capaces de adaptarnos, de cambiar esas creencias. Y el ser humano, cuando no es capaz de adaptarse, lo que hace es distorsionar la realidad que está viviendo para que encaje con su paradigma o con su propio modelo del mundo, e intenta de que esa realidad encaje con su paja mental de lo que está viviendo, y por lo tanto no está viviendo en esa realidad, sino, como decimos siempre, en una interpretación de la realidad. Esto llevado al transgeneracional, que fue lo que me preguntaron la semana pasada, quiere decir que hay experiencias que han tenido nuestros ancestros, en los cuales han generado creencias en ellos y en ellas, que sirvieron en aquel momento, que les sirvieron a ellos en aquel momento, en aquellas épocas, pero que yo he heredado y que no me sirven al día de hoy. Es decir, una abuela o bisabuela tuvo un problema de desórdenes amorosos con parejas, y entonces tiene la creencia de que el amor no sirve para nada, ¿no? O de que quedarse embarazado o tener hijos es contraproducente o es muy peligroso porque vivió una experiencia de peligro en el pasado. Esa creencia va a ser adaptada por las nuevas generaciones, que las van a seguir repitiendo sin saber que están repitiendo una creencia que no les pertenece, ¿no? Como expliqué la semana pasada, ¿qué es lo que tendríamos que preguntarnos para empezar a romper esos patrones mentales que nosotros tenemos? Preguntarnos al día de hoy ¿qué es lo que estoy viviendo? Si esa creencia de mi clan es necesaria mantenerla al día de hoy, ¿no? ¿Qué gano por mantener esta conducta en mi vida? Primero tengo que hacerme consciente de que tengo una creencia limitante, si no, evidentemente no voy a poder cambiar algo de lo cual no soy consciente, ¿no? Pero una vez que soy consciente, tengo que preguntarme qué precio estoy pagando en mi vida por mantener esa conducta y ese comportamiento. Pero créeme que no es tan sencillo, es decir, decirlo es muy fácil, el preguntarnos ya nos lleva a empezar a tomar cierta conciencia, y esto solamente es el comienzo de la toma de conciencia para poder empezar a cambiar o romper esos patrones mentales que no me están dejando avanzar y que los tengo básicamente del transgeneracional, que son por repetición o por reparación. ¿Vale? Es decir, una persona está repitiendo un programa, es decir, repitiendo una conducta fruto de una creencia, de una experiencia del pasado. O eventualmente puede estar reparando. ¿Qué decimos cuando decimos el concepto de reparar? Que está haciendo lo contrario a lo que hizo su clan. Pero esa conducta de reparación no deja de ser una conducta también inconsciente que trata de reparar a través de un comportamiento, a través de traer determinadas personas a tu vida, a través de un trabajo, a través de una enfermedad o lo que fuera. No deja de ser inconsciente. Es decir, yo al día de hoy estoy tratando de reparar un drama vivido en el transgeneracional que generó ciertas creencias limitantes, y yo estoy tratando a través de mis conductas y comportamientos tratar de reparar ese drama del pasado. Entonces, ¿cómo hacemos para romper con todas esas creencias del pasado que no me dejan avanzar? Como dije al principio, empezar a preguntarme, y el primer punto es esa pregunta. Como decimos en el coaching, la pregunta nos hace tomar conciencia y ver en todas las áreas de mi vida. Hablé de una dinámica que se llama la rueda de la vida en el coaching. Tengo que analizar todas las áreas de mi vida, la economía, la pareja, el ocio y diversión, la relación con mis padres, la familia, etcétera, etcétera. Si esa área es satisfactoria para mí. Si esa área no es, si alguna de las áreas no es básicamente satisfactoria, tendré que revisar cuáles son esas creencias limitantes que no me están dejando ser satisfactorio en esa área o tener ese grado de satisfacción en esa determinada área. Ahora después vamos a ir a una ronda de preguntas, ¿no?
Una vez que yo tomo, me pregunto para tomar conciencia, es empezar a abrirme a la posibilidad de que mi forma de pensar no es la adecuada. Y mi forma de pensar es la que me está limitando a alcanzar esos objetivos. Es decir, lo que tú vives en ese exterior en realidad es causa y efecto. Lo que tú estás experimentando en tu exterior es fruto de la forma en la cual yo estoy vibrando y estoy actuando en mi vida. ¿Y por qué actúo de esa manera? Porque tengo esas creencias limitantes fruto de una programación y estoy viviendo con una programación totalmente antigua o anticuada. Romper o empezar a abrirme a esa posibilidad de que soy yo el que estoy errado en una determinada conducta es muy complicado para el individuo, porque abrirse a esa posibilidad conlleva a que la persona tiene que romper con esa personalidad que ha venido arrastrando durante muchos años de su vida, y pensar de una manera diferente no es fácil. Cambiar esa forma de pensar, de actuar, de comportarse que tiene de una manera limitada no es algo sencillo que el ser humano pueda hacer. ¿Y por qué? Porque al ego, que es la identidad, le jode mucho este cambio y le jode mucho el tener que cambiar esa identidad, porque conlleva a un determinado esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El individuo continuamente va a estar buscando excusas, y excusas curiosamente muy valederas, que le digan a la persona que no puede alcanzar el objetivo que quiere alcanzar por muchas veces circunstancias externas o circunstancias que son propias pero que no dejan de ser fabricadas por el propio individuo. Y entonces esa identidad que tiene la persona ha sido construida durante muchos años, y renunciar a esta identidad es muy complicado. Buda, esta es una frase de Buda que ya conté o dije en algunos otros directos: el ser humano prefiere tener razón antes que ser feliz, y por lo tanto vamos a defender a capa y espada esas creencias que son mi identidad, y soltarlas para poder ser felices es muy complicado. Prefiero morir con las botas puestas, ¿no? El otro día también veía otra frase en las redes sociales de Mark Twain, que decía que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Esto es muy importante en las épocas en las cuales estamos viviendo. Es decir, en los estudios psicológicos hablan, en algún momento hablé del experimento de Asch, lo pueden encontrar en YouTube, en internet, Asch Experiment o experimento de Asch, ASCH, y habla del concepto de la conformidad grupal. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros y nosotras vamos a ajustarnos al grupo social en donde estemos. Es decir, vamos a ajustarnos a lo que digan mis amigos, vamos a ajustarnos a lo que diga mi familia, vamos a ajustarnos a un montón de cosas. Entonces el experimento de Asch consiste básicamente en que ponen a un grupo, a varias personas que son actores y una de las personas que no lo es, ¿vale? Y se trata de monitorear la conducta de esta persona que no es actor. Entonces los científicos le hacen un montón de preguntas. Evidentemente el que no es actor está engañado porque les dicen que es un test de medir unas determinadas líneas, y los que son actores siempre dicen la respuesta incorrecta a la respuesta. A la pregunta, ¿no? Curiosamente, al cabo de la segunda o la tercera respuesta, ese individuo, el que no es actor, evidentemente, termina ajustándose a las respuestas que dice el resto de los integrantes. Incluso dice la respuesta que dice la mayoría. Incluso si la persona no está convencido de que lo que está diciendo está errado. Es decir, tenemos una necesidad de pertenencia al clan, una necesidad de pertenencia a un grupo de amigos, una necesidad de pertenencia a un equipo de trabajo, a una empresa o lo que fuera. Es decir, tenemos una necesidad de pertenencia. Y para ser aceptados dentro de ese núcleo social, el individuo lo que hará es distorsionar su realidad y autoconvencerse para que la realidad encaje con su distorsión del mundo. Bien, entonces, como dice Mark Twain, al final es más difícil convencer a esa persona de que ha sido engañado, ¿no? Entonces, muchas veces
nos tragamos un montón de cosas, porque ahora las redes sociales están ahí, el 80% de las noticias que vemos ya se saben que son fake news, noticias falsas. Sin embargo, las damos como válidas o las presuponemos como válidas sin tomar en cuenta o sin saber cuál es la fuente de dónde vienen, ¿no? Y esto es lo que pasa muchas veces en el transgeneracional, es decir, yo tengo que ser fiel a esas creencias que tiene de mi clan con respecto a la política, al amor, al dinero, a la familia y en un montón de aspectos que rigen nuestra vida, en nuestro día a día, incluso, como decía, si no estoy de acuerdo a lo que dice mi clan familiar, tenderé a opinar lo que diga esa familia de forma consciente o de forma inconsciente. Como dice Janet, como ovejas que siguen a su pastor. Sí, es curioso, ¿no? Pero es aquí donde muchos de los que están escuchando o de los que escuchen este directo en algún otro momento estarán pensando, estarán diciendo desde su mente egótica, no, nada que ver, a mí esto no me pasa, esto a mí, yo siempre digo lo que pienso, ¿no? Y digo lo que opino, y que muchas veces es muy diferente a lo que opina mi familia o mis padres, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente admitir que estoy cometiendo un determinado error, tragándome lo que me dicen y comportándome como dicen que tenemos que comportarnos o que hacer o que no hacer, y admitir, como decimos allí en mi tierra, en Uruguay, Argentina, admitir que soy un boludo, como dicen acá en España, que he sido un gilipollas por tragarme esta historia, prefiero que el resto también se equivoque, ¿no? Hay un dicho que dice mal de mucho, consuelo de tonto. Por lo tanto, prefiero consolarme a mí mismo o a mí misma diciendo, no, yo no me he equivocado, nos hemos equivocado todos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como es muy complicado para el ser humano, ya que estamos programados para aceptar lo bueno, pero no estamos programados para aceptar lo malo, y no estamos programados para hacernos responsables de nuestras propias decisiones que nos llevan a tomar caminos que no son los que querríamos para nuestro porvenir, al final terminamos distorsionando esa realidad. Dice Laura, ahora mismo podrías estar engañando. Totalmente de acuerdo. Richard Bandler, dentro de la programación neurolingüística, decía una frase: no me creáis nada de lo que digo, no me crean nada de lo que digo. De hecho, no me crean nada de lo que digo. Simplemente aquí yo estoy lanzando, se ha cortado el directo, ahora enganchó. Una forma de pensar, estoy hablando desde mi perspectiva del mundo, que tú puedes coincidir o no, pero no necesariamente tiene que ser tu verdad. Siempre decimos, como libres pensadores, que hay que ir a la fuente de la información continuamente que estamos leyendo, ¿no? Y no te creas nada de absolutamente nada de lo que dice en las redes sociales, lo que te digo yo por aquí. Simplemente compruébalo con la propia experiencia. Y siempre es importante ser autocríticos con nosotros mismos para poder avanzar en la vida, ¿vale? Y aquí es lo que hace esto, nuestra mente, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que hace como mecanismo de defensa? Trae un ejemplo en el cual es diferente para justificar su propia conducta y este comportamiento inconsciente para decir que conmigo no funciona. Funciona con todos los demás y estas pruebas científicas funcionan con todos los demás, pero conmigo no funciona porque yo soy muy listo y yo pienso por mí mismo. Y a veces estamos muy dormidos en la forma en la cual estamos actuando continuamente, ¿no? Porque piensas que los demás se equivocan y los demás son los ignorantes, pero tú eres muy listo o muy lista. Y entonces, ¿qué hace tu mente egótica? Trae, como te digo, un ejemplo que hace una generalización para justificar tu comportamiento y decir que no eres tú el que se ha equivocado, sino que te llevaron a equivocarte, o que hemos sido todos, ya no puedo decir yo solo, hemos sido todos los que nos hemos equivocado, ¿no? Entonces te invito para este 2022 ponerte diferentes objetivos, ser ambicioso, ser ambiciosa en esos objetivos, y luego preguntarte del 1 al 10, básicamente, si crees que te lo mereces este objetivo que te estás planteando, el primer punto. Y por otro lado, también preguntarte cuán factible es que lo consigas, este objetivo que te estás marcando. Básicamente, si la
si la respuesta del 1 al 10, una vez que te marcaste este objetivo, la respuesta está por debajo de 8, tendrías que revisar o analizar cuáles son esas creencias limitantes o esos paradigmas del pasado que tal vez has heredado de tu transgeneracional y que puedes tener y que tal vez no te están dejando alcanzar esos objetivos que quieres alcanzar. Aquí podría ponerte muchísimos ejemplos de personas que han venido aquí a la consulta y que han sido capaces de romper con esos paradigmas y esos patrones mentales del pasado para poder alcanzar sus mejores versiones y poder conseguir los objetivos, porque al final las limitaciones están aquí en nuestra cabecilla. Como dice Fotomari Carmen, estamos dormidos, y totalmente sí, pero lo peor del caso que estamos todos muy dormidos, y lo peor del caso es que creemos que no lo estamos, y eso es lo peor como humanidad. Pensamos que hoy en día estamos muy pila, de que yo controlo, de que yo hago esto y lo otro, cuando en realidad, sinceramente, estamos en un proceso en la humanidad en el cual estamos yendo para un camino que vamos a ver hacia dónde nos depara, ¿no? El otro día leía una noticia que decía que de aquí a 10 años la humanidad o los humanos vamos a estar siendo mitad, de aquí 10 años, vamos a tener alguna parte de nuestro cuerpo que será básicamente robotizada. Bien, ya se está hablando hace mucho tiempo del concepto de incluir un chip, entonces nos venden la tecnología como algo muy, muy simple, muy sencillo, que nos facilita la vida, pero sin embargo después tú vas a pagar con el móvil, pagas el café, pagas esto, pagas aquello, pagas lo otro, desaparece el metal y evidentemente ese dinero tuyo estará en una cuenta que podrá ser hackeada muy fácilmente el día de mañana y no lo tendrás el dinero contigo, y el día de mañana cuando esa cuenta se vaya, fruto de que todos nos hemos acostumbrado a pagar al final con el móvil o con el celular, como se dice en Latinoamérica, hemos adoptado esa conducta sin ser conscientes de ello, ¿no? Mari Carmen dice, hay gente que no se pregunta nada en toda su vida. Sí, no nos cuestionamos absolutamente nada muchas veces, ¿no? Y es importante entender que la forma en la cual nosotros estamos hablándonos, o la forma en la cual nosotros estamos vibrando, o la forma en la cual nosotros estamos actuando, hará que se genere una determinada realidad u otra. Es importante entender que nosotros somos causa y efecto, es decir, las circunstancias que tú vives en tu vida, y entender este concepto que lo explica muy bien mi amigo Miguel Valls, entender que la materia es mucho más densa de nuestras palabras. ¿Qué significa esto? Que lo que tú digas, que lo dices muy rápidamente, viajan rápidamente, y la densidad de la materia, lo que estamos viendo, se terminará densificando o materializando en el futuro. Y muchas veces creemos que ese futuro que se ha materializado no tiene nada que ver con el día de hoy en el cual yo estoy. ¿Se entiende? Entonces creemos que no tiene nada que ver el futuro con lo que estoy viviendo hoy. Sin embargo, este nuevo paradigma nos dice que ese pasado, ese presente y ese futuro están totalmente conectados. De hecho, el inconsciente, nuestra mente, nuestra psique inconsciente, no distingue entre ese pasado, ese presente y ese futuro. Esto ya lo he explicado también en muchas oportunidades. Nuestro cerebro obedece. Si yo pienso una experiencia del pasado, mi cuerpo reaccionará de la misma manera en la cual yo viví esa experiencia del pasado. Por lo tanto, hoy, donde estás hoy, es fruto de todas las decisiones que has tomado en el pasado y que han sido tu responsabilidad. Esto es muy importante entender, que todas las decisiones que tomaste en el pasado, decisión de viajar, decisión de mudarte, decisión de comprar una casa, decisión de tener un hijo, decisión de esta pareja, decisión de todas las decisiones que tomaste en tu vida, te llevan al día de hoy, a lo que tienes hoy. Y tienes que entender que todas las decisiones que tomarás hoy marcarán ese futuro que se densificará en tu vida y se te materializará como una realidad tangible, pero que es fruto de lo que dijiste en ese pasado, de las decisiones que tomaste en ese pasado, y que hoy no quieres hacerte responsable, aun cuando en realidad
esas decisiones o lo que dijiste o de la manera que vibraste ha sido responsabilidad tuya en el pasado. ¿Bien? No sé si ahí tengo varias solicitudes para unirse al chat por vídeo. Si quieren unirse me lo ponen por ahí, porque a veces la gente quiere sumarse y no puede. Vamos a ir a una ronda de preguntas, que nos faltan 5 minutos. Iba a responder una pregunta que estaba al principio, a ver si la puedo localizar, en el cual me hablaba una persona de los padres. Aquí me dice, María, me dice, ¿qué dices cuando una madre no deja ver a su hijo, a su papá? Están divorciados. Bien, primeramente, cuando una madre no deja ver a su hijo, o un padre no deja de ver a su hijo, o viceversa, lo que no están entendiendo bajo ningún concepto estas personas adultas, que en realidad los únicos perjudicados son los niños. Bien, en este caso, si yo soy un padre y no dejo ver a mis hijos, a su madre, lo que no me estoy dando cuenta es que en mi mente totalmente corta estoy tratando de joder, entre comillas, a la madre de mis hijos para privarlos de su contacto, pero lo que no me estoy dando cuenta es que estoy actuando de una manera muy egótica, muy egoísta, y en realidad los únicos perjudicados son los niños. Igual que si la madre de mi hija no me dejara ver a mi hija, no se está dando cuenta que la que perjudica en realidad es a la niña. No me perjudica tanto a mí como persona adulta, perjudica a la niña. Es muy importante que en este caso el niño se vaya construyendo su mente, como dije al principio, vamos construyendo en nuestra etapa estructural de los 0 a los 7 años, en el cual ese niño o esa niña absorbe toda la conducta, el comportamiento que tienen sus padres, y luego, en más o menos sobre la adolescencia, integra lo que se denominan los arquetipos, el arquetipo paterno y el arquetipo materno. ¿Qué significa esto? Que curiosamente cuando hay una ausencia de padre o una ausencia de madre, ya sea porque ese padre murió, porque ese padre o esa madre muere, ese padre o esa madre viaja, ese padre o esa madre no está presente, ese padre o esa madre está enfermo, ese niño va a generar ciertos agujeros emocionales que le afectarán en su conducta, en su día a día. Y esto nosotros como seres adultos tenemos que ser muy responsables con nuestros hijos para darles ejemplo, porque esa primera etapa estructural va a ser fundamental para que ese niño o esa niña esté preparada para afrontar el futuro. Sin embargo, Eva Millet, que ha escrito un libro que se llama Hiperpaternidad e Hiperhijos, habla de, entre ellos, los padres apisonadoras, ¿no? Que son aquellos padres, madres, que preparan al camino para su hijo o su hija y no preparan al hijo para el camino. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es darles esa posibilidad de poder defenderse y poder pensar por sí mismos y no entrar en un rebaño a pensar todo lo que dice la gente acerca de determinado problema, el que sea. Fijando carteles dice, pero antes quiero hablar con usted, contarle sobre mí y que tú me recomiendes. Vale, entonces tienes que escribirme por privado. Es importante, me escribes por privado y respondemos la consulta. Entonces, volviendo a nosotros como seres humanos, la autoobservación para empezar a romper con esos paradigmas y esas creencias limitantes del pasado, propias o heredadas, es muy importante autoobservarnos, es muy importante ser autocríticos con nosotros mismos y nosotras mismas y ser humildes para reconocer que hemos sido nosotros los que hemos errado y que hemos sido nosotros los que tomamos la decisión de una determinada acción u otra totalmente diferente. Y recordemos que estas acciones que estoy tomando al día de hoy condicionarán mi vida futura y condicionarán la realidad que vivo en mi día a día. Más preguntas que tengan por ahí. Janet, recomiendo las sesiones con Jorge. Gracias, Janet. Te daré la comisión pertinente. No, es broma.
pero gracias por recomendarme. Bueno, a mí me conocen como el osteoterapeuta. Yo doy de hostias, como dicen aquí en España, porque a veces necesitamos de alguien que nos diga. No me suelo ajustar a lo que la persona quiere que le digan, sino que le digo las cosas tal cual las pienso y tal cual las puedo diagnosticar desde mi humilde conocimiento, ¿no? Y tratar de facilitar a la persona para que pueda alcanzar los objetivos que se propone y tratar de transmitirle que al final nosotros somos una consecuencia de todas esas decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Da toda la confianza. Sí, Sandra dice, a ver qué más, una pregunta. Ok. Más preguntas que tengan por aquí sobre cómo romper las creencias y romper los paradigmas es algo complicado, ¿eh? No es algo relativamente fácil, es algo que requiere un trabajo continuo, un trabajo personal, en ir a mirarse hacia adentro, el romper con esa, como digo, el ser humildes para reconocer nuestros propios errores, y esto al ego le jode mucho y entonces es muy complicado. Por lo tanto, no es fácil, pero es un trabajo muy bonito que nos permite aliviar nuestro estrés psíquico, y cuando nosotros estamos con menos estrés psíquico, por lo tanto, no enfermamos tanto. Cuando nosotros estamos con mucho estrés psíquico, fruto de que las experiencias que estoy viviendo no se están adecuando a lo que yo creo que tendría que pasar, entonces ahí es cuando se producen determinados desajustes. ¿Cuánto tiempo? Sandra me dice, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? Bueno, una manera de instalar una nueva creencia es en base a repetición, ¿vale? Una de las características que tiene una creencia es decir, nosotros a los 21 años tenemos ya nuestro cerebro totalmente conformado con nuestras creencias, y como digo, es muy difícil tratar de cambiarlas en el futuro cuando somos adultos. Pero si yo me repito una creencia potenciadora sobre mí mismo, sobre algo que quiero alcanzar durante 21 días y es más, sobre 40 días, lo que estoy haciendo, estoy generando nuevos troncales neuronales, es decir, nuevas conexiones y nuevas sinapsis neuronales, y al principio, evidentemente, no me lo voy a creer, pero esa repetición consciente hará que al final se instale en mi inconsciente esa nueva creencia, me haga sentir de otra manera, eso me lleve a actuar de otra manera totalmente diferente y por consiguiente me hará conseguir los resultados que quiero. Esto es como el conducir. Cuando tú sacas el carnet de conducir, la primera vez te dicen que tienes que hacer un montón de cosas que a ti te parecen una locura. Sin embargo, una vez que las repites una y otra, se te apaga el coche, una cuadra, 200 metros, se te vuelve a apagar, empiezas a decir, tengo que soltar el embrague un poquito más lento, apretar más el acelerador, etcétera, etcétera. Y esa información se va instalando en tu inconsciente hasta el día de hoy, que cuando tú conduces en ningún momento estás diciendo estoy encendiendo el intermitente o el señalero o estoy metiendo tercera, ya no lo dices, tu mente está en otra cosa y has instalado esa nueva conducta y ese nuevo comportamiento. Reeducar el subconsciente es muy complicado, dímelo a mí que llevo años de trabajo, me dice Shegitak. Y ya he mejorado mucho, pero aún me queda. Hombre, ni tanto, y a mí otro tanto. O sea, somos dos. Así que, pero el trabajo es continuo, ¿no? Nagir dice, ¿cómo ayudar a un adolescente en ese trabajo con sus padres? Cuido de un sobrino con 18 años y en estas circunstancias. Bueno, una cosa muy importante que he dicho y lo repito siempre en lo que son los consultorios de psicosomática clínica es que todo lo que tú no expresas se imprime en el cuerpo. Entonces es muy importante hablar con ese sobrino acerca de cómo se siente, cuáles son. Al principio te costará, pero es muy importante que puedas encontrar la manera de que él pueda verbalizar sus emociones, sus historias, que siente frente a determinados temas que le preocupan, porque en la medida que no lo pueda verbalizar, al final se va a terminar imprimiendo en su cuerpo y lo va a terminar psicomatizando. Las preocupaciones, la rabia ataca al hígado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva instalar una nueva creencia? Bueno, lo que dije anteriormente. Se dice que cuando yo hago un hábito durante 21 días o me repito 21 días una frase, al final este hábito se instala en mi inconsciente y yo lo hago sin ningún esfuerzo. Pero primero, durante esos primeros 21 días, tengo que poner mucha conciencia, mucha hiperconciencia, como dice el doctor Salomon Selam. Poner mucha hiperconciencia
y un pequeño esfuerzo de este hábito, hacerlo todos los días, y si lo llevo ya directamente a 40 días, ya es una conducta que se arraiga en mí. Más cosas que quieran plantear por aquí. Si no, vamos a dar finalización a este directo, que como siempre quedará grabado. Comentarles que a final de este mes haremos un curso presencial. Lo impartirá Miguel Valls, aquí para los que están en Galicia. Me pueden escribir por privado para aquellos que quieran información. Sandra me dice: muchas gracias por la información. Gracias a ti por estar ahí y por preguntar. Narín me dice: ok, muchas gracias, es muy cerrado desde siempre, pero seguiré con mucho empeño y amor haciendo esto. Exactamente, Nair, hazlo desde el amor. Que escriba también. El escribir sobre sus problemas es muy terapéutico, le llamamos la A4 terapia, es decir, tomar un folio A4 y la persona escribe, y escribir es muy terapéutico porque nos permite sacar toda esa historia. Inclusive puedes hacer como acto simbólico, ya lo expliqué en el directo de los actos simbólicos, luego todo lo que escribes, toda esa rabia, todos esos miedos, todas esas inseguridades, etcétera, etcétera, los quemas, ¿vale? Bien, bueno, nuevamente, gracias a los que se van sumando a esta comunidad de libres pensadores y pensadoras conscientes. Ya estamos por 3.700 seguidores. Gracias por vuestros mensajes. Siempre es un aliciente saber que estamos en el camino del despertar. Y lo dicho anteriormente, no tragar con absolutamente todo lo que se les dice. Por favor, tomar conciencia y tomar vuestras propias decisiones. Gracias a todos y a todas, y paz profunda.